Thank you. Thank you. Madam President, Senators, Deputies, Señora Presidenta, and senadores, friends, diputados y amigos, what a great privilege qué privilegio it más is grande to be here es with estar you acá con todos ustedes in this Congreso en del este Futuro. quinto Congreso del Futuro. Much of the Congreso La mayor parte del Congreso is about the future of science. se trata del futuro de la ciencia technology. y de la tecnología. But what I would like Pero lo que a mí me to speak to you gustaría about hablar hoy día is the future of es democracy. respecto al futuro de la democracia. For Chile, Para Chile, this is a special moment. esto es un momento muy especial. A moment that Un could momento be a special que puede democratic ser moment. un momento democrático 40 especial. years ago, Hace 40 años, Milton Friedman Milton and Friedman the Chicago Boys y los Chicago Boys came to tell you les how to dijeron run cómo your economy. llevar a cabo y hacer funcionar Chile sus economías. Y Chile Became known se as a convirtió laboratory en un conocedor, for en un neoliberal laboratorio free market de economics. esta teoría económica de Milton The Friedman, results de la were economía good in de some libre respects mercado. Y el resultado de todo and not so esto good in others. fue bueno en algunos aspectos, pero no tan bueno en otros. Rising GDP and economic growth Elevar el PIB y el crecimiento that was very económico, impressive, que fue muy impresionante, but also deepening pero inequality también profundizando las and the erosion desigualdades of y la community erosión de las comunidades and solidarity. y de la solidaridad. I come Yo vengo to speak a not as an hablar economist, no which como I'm not, economista, porque no soy economista, but as a political philosopher. pero como un filósofo The político. advice I have to give Y el consejo que yo podría does dar not take the form no se of a trata fixed model, de tomarlo como un modelo fijo, but instead pero en lugar de ello, it takes the form simply toma la of forma some simplemente questions. de preguntas. What I have to offer is not a Lo que recipe tengo que ofrecer acá no es una to tell you what receta, to do decirles qué hacer in reforming the Constitution para reformar la or Constitución designing democratic o institutions. diseñar instituciones What I have to democráticas, offer is sino que lo que simply tengo que ofrecer simplemente invitation es to a una dialogue. invitación al A diálogo. dialogue about what it Un means diálogo to be a respecto a citizen, qué significa ser un about ciudadano, what democracy respecto can be in a the qué es lo que 21st puede ser la century, democracia en el siglo and XXI about y what should be the role respecto of money a and cuál es markets el rol del dinero in a y good los society. mercados en una buena sociedad. The advice I have to offer El consejo que yo is not puedo based ofrecerles no se on the basa confidence en solamente pride la confianza or on o the en el hubris orgullo, of thinking en todo lo que es el that in my pensamiento, society sino que or in en any mi other sociedad o en society, cualquier otra sociedad, we have nosotros clear answers tenemos to these respuestas questions. claras a To the estas contrary, interrogantes. Por el contrario, I would begin with an yo observation comenzaría con una about observación the struggles and the respecto a troubles las luchas y los facing problemas democratic que societies enfrentan las today sociedades democráticas around the hoy world. día en todo el mundo. In recent decades, En las recientes we've décadas, seen two nosotros hemos tendencies visto dos in tendencias democratic importantes en las societies. sociedades democráticas. The first is La primera a growing es frustration la creciente with politics frustración and political parties con la and política, politicians. los políticos y los partidos There políticos. is a growing Existe lack of trust una falta de confianza in established creciente parties and en politicians los partidos throughout the políticos world. establecidos y hacia los políticos And en this todo is el mundo. connected
Y esto está conectado con la frustración de la política política hacia la política y a las sociedades democráticas. Está conectado, yo creo, con cierto vacío en términos de lo que es el discurso político, porque los ciudadanos quieren un discurso político que sea respecto a las grandes cosas, respecto a las grandes interrogantes que importan en la vida, incluyendo las preguntas que presentan temáticas de ética, de justicia, de igualdad, de desigualdad, respecto a lo que nosotros tenemos o no tenemos como ciudadanos. La gente está frustrada con la política hoy día porque ellos piensan, y en forma muy correcta, que en la mayor parte de las sociedades democráticas estas grandes preguntas todavía no se han debatido en forma seria. Esa es la primera tendencia. La segunda tendencia es que nosotros tenemos décadas de estar hoy día en sociedades capitalistas. Ustedes podrían llamar todo esto la fase triunfalista quizás del capitalismo, pero la fe consiste en supuestos. Raramente es explícita y defendida en forma explícita. Y los mecanismos de los mercados son instrumentos de definición y de lograr bienes, solamente bienes públicos. Ahora, este supuesto que está tan arraigado respecto a la primacía de los mercados, primero encuentra su expresión en los años 70 y en los años 80, incluyendo a los políticos que fueron elegidos con esta ideología tan explícita. Margaret Thatcher en Gran Bretaña, Ronald Reagan en los Estados Unidos. Pero lo que es interesante es que incluso, aunque ellos ya están en el pasado del escenario político, tuvieron éxito alejándose quizás un poco de los partidos políticos, porque estos supuestos fundamentales fueron un desafío y los partidos sucesores a la era Thatcher y Reagan, los moderados, ellos enfrentaron este destino de los mercados, pero la forma como lo consolidaron fue no abrir un debate político solamente respecto a cómo los mercados sirven a los bienes públicos y dónde no lo hacen. Por lo tanto, estas dos tendencias, el vacío del discurso político y la frustración de la ciudadanía con la política y esta fase triunfalista no cuestionada de los mercados, estas dos tendencias no solamente han coincidido, sino que yo creo que ellas están conectadas. Y me gustaría explicarles cómo lo han hecho. En las décadas recientes, nosotros hemos cambiado, sin casi darnos cuenta, desde tener economías de mercado a convertirnos en sociedades de mercados. Y la diferencia es que la economía de mercado es una herramienta. Es una herramienta valiosa, muy efectiva para organizarse y para organizar las actividades productivas. Pero las sociedades de mercado hoy día es tan presente donde todo está a la venta. Y es el pensamiento de mercado, es ese. Los valores de mercado son esos, donde todo empieza a ser dominado por el mercado. Todo aspecto de la vida social es dominado por el mercado, más allá de del ámbito de los bienes materiales, los valores de mercado, el pensamiento de mercado. Empieza a dominar hoy día las relaciones personales, a establecerse en la vida, en la salud, en la sociedad, en los medios de comunicación, en la parte legislativa, en la política, en la vida civil. Y esta es la sociedad de mercado en la cual estamos inmersos, y no es fácil el impedir que las economías de mercado caigan justamente en el ámbito de las sociedades de mercado. Y esto es uno de nuestros grandes desafíos, por lo menos de acuerdo a mi opinión. ¿Por qué me preocupa todo esto? ¿Por qué me preocupa que nos convirtamos en sociedades de mercado? Bueno, por dos razones.
One reason Una has to razón do with tiene que ver inequality. con las desigualdades. The more things money can buy, Mientras más cosas puede the comprar el harder it dinero, is to be poor. más difícil es ser If pobre. money Si el governed access dinero only rige el acceso to yachts a todo, and BMW cars a, and qué sé fancy yo, a vacations, yates, a then BMWs, inequality entonces las wouldn't matter desigualdades very much. no van a importar But as muchísimo. money begins Pero to en la determine medida que el access dinero empieza a to the determinar el essential acceso ingredients of the a good los life, ingredientes a esenciales de good la buena education, vida, que es una buena decent educación, healthcare, que es un sistema de salud living in a decente, community que es vivir without en violence, comunidades sin violencia, access to el political acceso voice and a la influence. voz When money begins política y a to la govern influencia, access cuando to el these dinero goods, empieza a regir todo then esto, entonces inequality las matters desigualdades importan, deeply. importan muchísimo. So the Por lo marketization or tanto, the commodification lo of que es social la life comodificación o la matters, marketización in de las part vidas de los because it seres humanos sharpens the es sting lo of que hace inequality. que se agudicen las desigualdades. It also matters También for a importa second todo reason. esto por una segunda razón, Beyond porque the más problem of allá inequality. del problema de las desigualdades, As market values begin la to medida que los dominate valores de outside mercado the domain empiezan a of dominar material más goods, allá de los bienes materiales, they have a tendency entonces existe la tendencia erode de poder or erosionar o de or to crowd corromper out non-market values los valores worth que caring no about. pertenecen al mercado, o que el mercado no We se can see hace this cargo. by Nosotros considering podemos a ver small esto example. considerando pequeños ejemplos. There are some things money Existe can't buy, algo que el even if dinero it no tries. puede comprar, Not aunque many, but lo ha some. tratado, no mucho, Consider pero a veces. friendship. La amistad, por ejemplo. Suppose you wanted more friends Supongan than que you ustedes have, quieran tener más and you amigos de find los it que tienen difficult ahora to y que es acquire them difícil in para the usual ustedes way. tener más amigos en It la might forma occur to you, habitual. if you had the Puede money, ser to entonces buy a que ustedes few. tengan dinero para poder comprar algunos But amigos, you would very pero quickly ustedes realize rápidamente se that van a dar this cuenta wouldn't work. de que eso no va a Somehow we all funcionar. De sense alguna the difference forma, nosotros between a sentimos bought la friend diferencia entre and a real comprar one. amigos y tener una Somehow amistad we know verdadera. Algo que nosotros ya that the conocemos, money que that would buy sabemos the friend que el dinero, dissolves the no good sé, we que compra un seek. amigo, la verdad es que disuelve It changes finalmente its la amistad o character. cambia el carácter de la amistad. So money can't buy El dinero friends, entonces no but puede it comprar can buy amigos, many pero puede comprar goods to do muchos with bienes social life. para poder And the hacer que question nosotros is manejemos la vida social. Y la whether it pregunta es si debería So, hacerlo for o no. example, Por if you ejemplo, apply the strict si nosotros logic of aplicamos the una Chicago lógica Boys, estricta de los Chicago there is Boys, no reason no hay to ninguna prevent a razón free de market poder in kidneys or impedir, human por organs for ejemplo, transplantation. traficar, ¿no es cierto?, o There comprar is a órganos gap para between supply and trasplante. demand. Estamos hablando de leyes de Thousands of oferta y people demanda, die miles de every personas year que waiting mueren todos for los an años organ. esperando Why por not un increase trasplante the de órgano. supply ¿Por qué no by letting aumentar la people buy oferta and dejando sell que la gente kidneys? compre entonces riñones, por ejemplo? Now, with kidneys, Ahora, unlike friendship, con los riñones, a diferencia de if la there were a amistad, market, si and hubiese if un I bought a mercado kidney, y si yo the compro kidney un would riñón, work, el assuming a riñón good va a match. funcionar, The suponiendo fact que that I calce con bought el it would concepto not de un destroy bien. the good I seek. Y sin So embargo, if there's an si objection existe una objeción to having a free market in respecto a kidneys, tener un mercado libre de compra y venta or de in riñones, o de, no or in sé, paid pregnancy, insectos, o de embarazos, or in o votes, de los votos, if o lo que sea, there is an si objection existe to buying una and selling objeción de these comprar y things, vender it ese can't tipo de be cosas, that the money will destroy the entonces good I seek. no It es must be for some que el further dinero moral va a reason, destruir eso, sino which que means hay una cuestión that moral in order detrás to de todo decide esto, que significa que what para goods poder should and should decidir not be subject qué to es market lo que valuation puede and estar exchange, sometido a we have to intercambio de reflect mercado, and nosotros argue tenemos que reflexionar together y in debatir en conjunto about todos how to respecto a value the cómo goods and social valorar practices las we buenas prize. prácticas sociales que nosotros Whether estamos those asignando un debates have to precio. do with Si es que with estos human debates tengan dignity que ver con la dignidad humana and o the no, integrity of y the con la body and the human integridad person, or whether de la those persona debates have to humana, do del with the meaning cuerpo, and purpose y cuál of es el health significado and of del education propósito de la and of educación, journalism de la and of salud, del law. periodismo, de las leyes. So, Por lo what are the tanto, questions? ¿cuáles son las What are the preguntas questions
que nosotros como sociedad democrática necesitamos debatir para poder revitalizar la vida democrática. La primera es la pregunta que yo planteé anteriormente. ¿Cómo podemos mantener al mercado en su territorio? ¿Cómo nosotros podemos ver cuándo el mercado sirve a los bienes públicos y cuándo no pertenece al ámbito de los bienes públicos? ¿Dónde no se aplica? ¿Dónde no se aplica toda la lógica de mercado de los Chicago Boys y de lo que es la economía de libre mercado? Mucha gente no vota en las elecciones, por ejemplo. ¿Por qué no les dejamos que ellos escojan si pueden vender a lo mejor los votos a la gente que quiere votar? Ahora, ustedes podrían decir que estamos ya teniendo problemas de audio, lamentablemente. Alguien podría decir que en un sistema de campaña que podemos tener en muchas sociedades, en los Estados Unidos, la Corte Suprema ha abolido incluso las restricciones más pequeñas, más modestas a contribuciones a las campañas electorales en términos monetarios. Y en las campañas actuales presidenciales de los Estados Unidos, más de la mitad de los candidatos y de los, digamos, más de la mitad de los fondos que se han colaborado a las campañas vienen de los privados y han venido de 188 familias aproximadamente, nada más que eso. Entonces, necesitamos debatir respecto a cómo mantener a los mercados y cómo hacer que este funcione en el lugar correcto. Pero acá tenemos la segunda pregunta, ¿cómo podemos hacer esto? Sí, las respuestas a esas preguntas depende de lo que son preguntas éticas controvertidas respecto a los aspectos éticos, sociales y civiles. ¿Cómo nosotros podemos encontrar un camino para el discurso público para que sea más abierto de lo que lo tenemos hoy día? Más abierto hacia las preguntas morales e incluso hacia las interrogantes espirituales para algunos. ¿Cómo nosotros podemos encontrar un camino para tener un debate razonable, con respeto mutuo, con civilidad, pero una razón de debate público que realmente debata respecto a cuestiones éticas? Y cómo nosotros podemos cultivar también el arte de escuchar razones, principios, convicciones morales con los cuales estamos en desacuerdo, algo que no es fácil hacer, pero a menos que encontremos la forma de hacerlo, no vamos a ser capaces de poder encontrar un camino, de poder restringir el mercado a su propio territorio. Eso nos lleva a otra interrogante. ¿Cómo estos hábitos cívicos, la capacidad de involucrarse en un discurso público respecto a las preguntas éticas, cómo nosotros podemos desarrollar estos hábitos y enseñarlos y cultivarlos? La respuesta va a ser algo que tiene que ver con los sistemas educacionales, cómo nosotros educamos a la gente para que puedan ser ciudadanos democráticos efectivos. Hay algo que hacer con los medios también, que hoy día fomentan no solamente el discurso público, sino que más bien una confrontación con la parte política, la parte civil. Necesitamos nosotros cultivar esta demanda que viene de la civilidad. Nosotros necesitamos también instituciones firmes y necesitamos también formas locales descentralizadas de comunidades políticas que puedan darle a la gente la práctica, el razonamiento, la capacidad de debate adecuada, de modo que lo único que esté en la política no sea lo que está a nivel nacional, sino que también la política surja desde la base, desde el debate, desde el disentimiento de las cosas que nosotros estamos aprendiendo a través de los ciudadanos, en pequeños lugares. El pensamiento francés ha sido muy claro al respecto, donde fue estructurado a lo que es la importancia de los gobiernos locales. Porque se ha dicho que los ciudadanos pueden aprender el arte del gobierno en pequeñas esferas
donde las ideas son fructíferas, donde se enseñan lecciones, hábitos que van más allá de las esferas pequeñas. A medida que uno debate, por lo tanto, debate la Constitución, por ejemplo, me parece que lo que es importante es debatir no solamente respecto a cómo llevar esto al terreno electoral y cómo deben ser elegidos los diputados, los senadores o la representación en general. Son preguntas importantes, sin lugar a dudas. Pero lo que me parece más interesante todavía, y espero que también sea materia de debate, que las preguntas no solamente son representación de participación, sino que cómo la estructura de los gobiernos puede ser tal que puedan ejercer un discurso significativo para la gente en sus lugares de trabajo, donde ellos viven y que les importen. Una pregunta final que vale la pena formularla, que es parte de rejuvenecer la democracia, se trata de desigualdades. ¿Y por qué esto es tan importante? Escuchamos mucho respecto a las desigualdades y debatimos mucho respecto a cómo medirlas, pero rara vez importa como sustancia, digamos, globalmente tenemos razones para pensar así porque suele ser el caso. Quizás, no sé, por primera vez en la historia, que globalmente hoy día el 1% más importante de la riqueza radica en esta superficie en contraposición al 99% de la pobreza que está en la base. ¿Por qué nos importa entonces todo esto? Por dos razones importantes. Una es una razón conocida, porque nos importa la justicia, ¿no es cierto?, para la gente que vive en pobreza, los que están en la base, la falta de oportunidades para ellos. Y nosotros estamos familiarizados con esa preocupación respecto a la desigualdad. Pero hay otra razón también, que es otro tipo de daño que causa la desigualdad. No solamente a las personas, no solamente a los pobres, sino que a la sociedad como un todo y a la ciudadanía democrática. Porque si la calidad es tan vasta en cuanto a la brecha entre pobres y ricos, es muy difícil entonces cultivar una vida común compartida. Esta vida común compartida que permita que todas las personas puedan sentir, saber, decir que en algún sentido u otro todos estamos juntos. La democracia necesita este concepto y la desigualdad, hasta cierto punto, es el arte que tiene que ver con ese concepto, con ese sentido de la vida común. Un pequeño ejemplo. Cuando yo era un niño, siempre era un fanático del béisbol y me gustaba ir a los juegos de béisbol. Y cuando yo iba a estos juegos como niño, a mediados de los 60, ir a un juego era una mezcla de experiencias. Algunos eran más caros que otros, pero no tanto. Y la entrada más barata era $1, la más cara era, no sé, $4 aproximadamente. Pero el efecto de todo esto era que los CEOs y los empleados de una empresa se sentaban lado a lado, con la misma pasión, por el mismo equipo, y cuando llovía, todos se mojaban. Pero en los 80 y en los 90 y al comienzo de los 2000, esto empezó a cambiar, porque los estadios de béisbol y de fútbol también cada vez se construyeron más con sectores de palcos para las personas más importantes, para los VIP, ¿no es cierto? Y ahora los CEOs o los presidentes de las empresas se sientan en áreas con aire acondicionado sobre la multitud que está abajo en otros lugares no protegidos. La experiencia hoy día no es una mezcla de distintas clases sociales y ya no es válido que cuando llueve todos se mojan.
Ahora, yo confieso y admito que a veces tengo la oportunidad de ver un partido desde el sector VIP y que es una experiencia que disfruto bastante, obviamente. Y no importa si eso solamente ocurre en las arenas deportivas. No importaría si fuese así, pero parte de eso y de esta sociedad de mercado es que lo que ocurre con estos palcos VIP está ocurriendo hoy día en toda la sociedad, cada vez en forma más creciente. A medida que el dinero permite comprar más y más de las cosas buenas que hay en la vida, y a medida que esto va acentuando las desigualdades y la gente entonces vive separada, tiene vidas separadas. Vivimos, trabajamos y jugamos y estamos en distintos lugares, enviamos a nuestros hijos a distintos colegios o escuelas. También tenemos una diversificación hoy día de lo que es el encierro de las vías sociales en distintos compartimentos. Y esto no es algo bueno para la democracia, no es la forma satisfactoria de vivir, incluso para aquellos que puedan ser capaces de comprar un ticket para la salida y van hacia espacios comunes, espacios públicos. ¿Y por qué es todo esto? Porque la democracia no requiere una igualdad perfecta, pero lo que sí requiere es que la gente de distintos backgrounds sociales, de distintas clases sociales, se encuentren, que puedan estar uno al lado de otro en el transcurso normal de la vida. Y esa es la forma como nosotros aprendemos, estando uno al lado de otro, negociando, aprendiendo de nuestras diferencias. Y es así como aprendemos a que las cosas nos importen para el bien común. Por lo tanto, la pregunta de los mercados no es finalmente una pregunta que tenga una razón meramente económica. Se trata de una pregunta que tiene relación a cómo nosotros queremos vivir como sociedad, todo en conjunto, en una sociedad donde todo está a la venta y donde estamos cosificando la moral, los bienes y todo eso, y donde el dinero finalmente no puede comprar todo. Chile es mirado en todo el mundo como un laboratorio neoliberal, de un orden económico neoliberal. Y espero al mismo tiempo que acá en Chile, en este momento tan especial, ustedes encuentren una vía de poder responder esta gran pregunta, de poder crear instituciones, de cultivar esta incorporación activa de los ciudadanos para que hagan de Chile hoy día un laboratorio de democracia, un laboratorio para una democracia en la cual todos los ciudadanos democráticos del mundo puedan aprender y puedan inspirarse. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I appreciate it. Thank you. Thank you. Yeah, okay. Voy a anunciar. Agradecemos al profesor y filósofo Michael Sandel. Let's thank the professor Los and dejamos philosopher